Buenas noches, amada Iglesia Filadelfia. Estamos estudiando este tema tan hermoso y apasionante, conectados con los propósitos de Dios. Y nuestra cita base es ahí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hemos estado estudiando el día martes sobre esa conexión tan hermosa que tenía Adán y Eva con Dios, pero cómo fue rota a través del pecado. El día de ayer, miércoles, estudiamos sobre la historia de los hijos de ellos, Caín y Abel, cómo cuando el pecado no es sanado, no es confesado, siempre va a traer consecuencias de generación en generación. Pero el día de hoy, hablemos de un hombre muy especial, un hombre que tuvo la capacidad de ser conectado con Dios en cada uno de los propósitos y que recibió un llamado de parte de Dios para hacer algo completamente fuera de serie. Su nombre es Noé. En el tiempo de Noé, la gente no tenía la concepción de Dios que tú y yo tenemos. Ahora tú y yo conocemos perfectamente bien el plan de Dios, conocemos el propósito de una forma general. Dios amando al mundo de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí, para que pudiéramos tener redención, para tener esa transformación y un día poder disfrutar de la vida eterna. Ahora también tenemos el Espíritu Santo, que es el gran consolador, el que nos guía, nos enseña, nos exhorta y nos libra de todo pecado. Pero en el tiempo de Noé las cosas no eran así. Noé tenía una concepción muy rudimentaria de quién era Dios. Por eso es maravilloso el proceso de cómo fue parte de los propósitos de Dios. Leemos ahí en Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Una situación muy parecida a estos días, pues la maldad, en lugar de bajar sus índices, día a día parece crecer. Día a día aparecen nuevas formas de expresar la maldad en el corazón humano. Así como en estos días, en el tiempo de Noé, la gente estaba desconectada de Dios. La gente amaba más su pecado, amaba más el hacer las cosas malas. Así hemos visto en la historia de la humanidad cómo Dios siempre tratando de conectarse con el hombre y el hombre siempre tratando de vivir fuera del propósito de Dios. Leemos ahí en el capítulo 6 de Génesis, versículos del 6 al 8. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberle puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Versículo 7. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Versículo 8. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Nosotros sabemos perfectamente bien, porque ya en otros estudios hemos meditado sobre el concepto del favor de Dios para lo que es la bendición, lo que es la aprobación. La tierra estaba en una situación muy mala. La gente amaba más sus deleites y sus pecados, pero Noé encontró la bendición delante del Señor. Noé encontró el favor delante de Dios. Siempre Dios tendrá un remanente, una pequeña parte de la humanidad que cree, que sabe perfectamente bien que el estar conectado con Dios es lo mejor que puede haber, aún en medio de una sociedad corrupta. Este remanente en este tiempo estaba comandado por este hombre llamado Noé. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que Noé era diferente al resto de los hombres? ¿Cómo es posible que la mayor parte de su sociedad estaba corrompida? Era corrupta, no amaban a Dios. ¿Qué es lo que hacía la diferencia en Noé para que él encontrara la aprobación, la bendición, el favor de parte de Dios? Déjame comentarte algunos aspectos. El primero de ellos: Noé deseaba tener una comunión genuina con Dios. Leemos en el capítulo 6, versículo 9. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Cómo podemos ser tú y yo diferentes? ¿Cómo poder tener esa conexión con Dios? ¿Cómo poder ser receptores del favor, de la bendición de Dios?
por medio de una comunión con Él. Nosotros no vamos a poder conocerle, no vamos a poder amarle, ni tampoco sabremos hacia dónde ir si primero no buscamos tener esa comunión con Él. Pero otro aspecto, la obediencia. Dice en el capítulo 6, versículo 22, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Tú y yo conocemos esta historia. Dios le dio medidas, materiales, procedimiento y le dio todo un manual de instrucciones de cómo tenía que hacer esta arca. Yo me puedo imaginar a Noé recibiendo las instrucciones de parte de Dios, tal vez pasándolas hacia un manual, entendiendo qué es lo que Dios deseaba y después fue obediente. Hoy en día tú le puedes decir a una persona, mira, quiero que hagas esto y esto y esto, y la persona va a decir, yo lo voy a hacer como yo quiera. Yo voy a seguir los pasos que a mí se me den la gana. Eso te desconecta inmediatamente del propósito. Noé supo entender que la instrucción de Dios era precisa. De la misma forma, su obediencia tenía que ser precisa. Pero otra característica dice que Noé era un varón justo. Leemos ahí en Génesis capítulo 7, versículo 1. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Cuando hablamos de la justicia, tenemos que hablar de ese proceso judicial que le da a cada quien lo que le corresponde. Esto nos aleja del soborno, del robo, del fraude. Hoy en día hay muchas personas que son injustas con los que le rodean. No le dan absolutamente lo que le corresponde. Simplemente lo podemos ver en niños pequeños cuando hay la última pieza del pastel, el último pedazo del pastel. Vas a ver cómo aquellos que son justos inmediatamente ven a los demás y preguntan, ¿quieren? Pero nuestra naturaleza humana, nuestra injusticia nos hace no preguntar si alguien quiere, sino es mío, lo quiero para mí, aunque no me corresponda, aunque tal vez yo ya comí lo suficiente, pero quiero ese último pedazo. Noé tenía esta característica de justicia. ¿Cómo había ganado esa característica de justicia? A través de la comunión con Dios, a través de la obediencia hacia Dios. Por eso, Dios le da el favor diciéndole, no solamente tú vas a ser salvado, sino tú y toda tu familia, porque tú eres la única persona justa sobre la tierra. Pero una característica más, que es la concentración. Estábamos hablando precisamente el día lunes con el pastor Carlos acerca de la distracción. Hoy en día hay mucha gente que es distraída y se justifica y dice, así soy, así nací, así ámenme. Y en lugar de buscar esa concentración, en lugar de buscar tener otro tipo de procedimiento, son felices y ya se acostumbraron a vivir de una manera distraída. Noé estaba concentrado en el plan de Dios. Dice en el versículo 5 del capítulo 7, así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Podemos pensar que tal vez mientras Dios le estaba diciendo a Noé medidas, maderas, colores, formas, tal vez sacó su teléfono en sus notas y empezó a anotar lo siguiente, o sacó su tablet y empezó, o simple y sencillamente una hoja de papel, un lápiz y empezó a anotar. No, Noé puso atención. Hoy en día muchos de nosotros no tenemos esa retención en nuestra mente. Nos cuesta mucho trabajo. Pregúntale a tu familia que está ahí, ¿tú puedes recordar con facilidad lo que se te pide? Hay gente que se le olvida todo. Oye, pero te acabo de decir que hicieras esto. Ya se me olvidó. Discúlpame, así soy. Y nos justificamos una y otra vez. Podemos ver aquí la diferencia en la vida de Noé. Un hombre concentrado, no diluido, sino concentrado para cumplir de una manera fiel lo que el Señor le había encomendado. Pero una más. Y me gusta porque cierra con broche de oro estas características. Noé era un adorador. Era una persona que reconocía la esencia de Dios. No conocía esa magnitud del poder de Dios como tú y yo la conocemos, pero aún con esa escasa información adoraba a Dios de todo corazón. Dice Génesis capítulo 8, versículo 20. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales
y las aves que habían sido aprobadas para ese propósito. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo Noé al momento de encontrar tierra? Adorar a Dios. Inmediatamente levantó un altar. Inmediatamente designó un lugar especial para ir y recordar esa obra maravillosa que había durado muchos años, donde Dios había sido fiel y donde Noé había estado dispuesto a estar conectado con el propósito de Dios. Obediencia, justicia, concentración, adoración. Todo esto hacía de Noé una persona completamente diferente. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Noé tuvo la capacidad de conectarse y creer en los propósitos de Dios, porque Dios le había hecho una promesa a Noé y él la creyó. Fíjate lo que dice en Génesis capítulo 6, versículos 17 y 18, cómo Dios le habla de sus planes a Noé y dice, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer, y tus hijos y sus esposas. Dios te ha dado una promesa de estar contigo. Qué hermoso cuando leemos esta palabra. Dios me ha dado una promesa de estar conmigo. ¿Puedes repetirlo? Dios me ha dado una promesa de estar conmigo. Muchas veces nosotros lo decimos, ¿pero lo crees? ¿Cómo respondes a esa promesa? ¿Estás viviendo en una forma comprometida con Dios? Cada mañana te levantas y dices, Señor, ¿cómo me gustaría hacer la diferencia? Conectarme con tus propósitos y creer que tú eres Dios y que yo soy tu hijo, que tú eres el que provees y yo soy el que disfruto de ese favor de parte tuyo. La diferencia se hace evidente en medio de una pandemia, en medio de una carencia, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. No podemos decir que Noé vivía en una sociedad perfecta. Noé estaba en una sociedad bastante complicada, pero aún en medio de esa situación, él floreció porque pudo conectarse con Dios. Necesitamos hacer la diferencia en los momentos difíciles para que cuando venga el tiempo de prosperidad y paz, podamos cosechar agradecimiento, adoración y encontrarnos más comprometidos con Dios. Hace poco una persona me preguntaba, ¿es fácil servirle a Dios cuando todo va bien? ¿Es fácil servirle a Dios cuando tienes salud, cuando tienes dinero, cuando tienes una estabilidad, cuando tienes una aparente paz? Y yo le tuve que contestar y decir, no. En el tiempo de la abundancia, en el tiempo de la salud y en el tiempo de la prosperidad, es más difícil servirle a Dios, porque puedes pensar que eres tú el que está haciendo la diferencia. Por eso, en los momentos difíciles es cuando realmente sembramos, cuando realmente valoramos, cuando nos comprometemos para que en el tiempo bueno dejemos que Dios haga la diferencia en nosotros. Muchas personas en este tiempo de carencia no se han acercado más a Dios, se han alejado. Muchas personas en medio del dolor y de la dificultad es cuando se quejan, cuando culpan a Dios, cuando lo cuestionan en lugar de decirle, Señor, muéstrame tu propósito. ¿Cuál es la determinación que tienes para mi vida? ¿Qué objetivo deseas alcanzar en mí? Noé pasó momentos difíciles mientras cumplía el propósito de Dios, pero esos momentos afirmaron su fe y le dieron la oportunidad de renovar su compromiso con Dios. Puede ser que una tormenta interrumpa tus planes, pero nunca los de Dios. Una persona puede preguntar, ¿por qué? Déjame compartirte algunas ideas. En primer lugar, nada puede obstaculizar el propósito de Dios. Cuando Dios habla, su palabra se cumple. Cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla y de manera viceversa. Podemos tratar de luchar con Dios, pero Él siempre será el vencedor. Noé tuvo oposición día a día. La gente no creía su palabra. La gente lo veía, lo tildaba como loco. No ha llovido, ni siquiera hay nubes. Y tú haciendo un gran arca porque viene un diluvio. Pero Noé se mantuvo firme con el compromiso
creyendo el propósito de Dios para su vida. En segundo lugar, ¿por qué? Porque el propósito de Dios nunca cambia. Es inmutable. Nuestra vida es voluble, pero los propósitos de Dios son firmes. Tú y yo hacemos y deshacemos planes con una facilidad asombrosa, pero Dios tiene un plan desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Por eso podemos decir que la palabra de Dios es estable, que la palabra de Dios es firme y que Él nos enseña cómo poder vivir en ella de una manera segura. La gente del tiempo de Noé no pudo cambiar la decisión que había en su corazón. Tal vez muchas personas dijeron: Noé, estás loco, Noé, no hagas eso, Noé, ¿por qué sigues en ese plan obstinado de construir algo enorme? Pero Noé tomó una decisión de obedecer a Dios y cumplió, porque no estaba fundamentado en sus propias fuerzas, sino estaba esperando en el propósito de su Dios. ¿Por qué? En tercer lugar, tú y yo somos parte de un propósito personal de Dios. Noé ya había sido apartado desde antes de nacer, porque Dios siempre tiene un propósito, tanto general como personal para ti. Tú y yo nacemos por y con un propósito, y déjame decirte que nadie lo puede cambiar. Hace tiempo veía una película donde un padre le decía a su hijo: tú tienes la capacidad de cambiar tus estrellas, tú tienes la capacidad de definir tu destino, pero nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, creemos que nuestra vida está en sus manos. Noé sabía que él no podía definir su destino. Noé no podía definir cuál iba a ser su futuro. Por eso descansó en los brazos de su Dios al cual él adoraba. Hermano, amigo, gózate, alégrate cuando vengan las carencias, gózate, alégrate cuando venga el tiempo difícil, porque Dios está cumpliendo un propósito en ti. Pero en cuarto lugar, ¿por qué? Dios obra en toda circunstancia de nuestra vida. Noé recibió un trabajo bastante difícil. Me puedo imaginar a Noé después de venir y recibir todas las instrucciones de Dios, hablar con su esposa y decirle: ¿sabes qué? Dios me habló y vamos a construir un gran barco. Va a llover que va al grado que va a inundar la tierra. Si tú fueras la esposa de Noé, ¿qué le hubieras contestado? Hijos, voy a empezar a construir un gran barco. Dios me ha dicho que va a llover a tal grado que va a borrar todo sobre la faz de la tierra. Si tú fueras el hijo de Noé, ¿qué le hubieras dicho? Estamos contigo. Claro, vamos. Tú confías en Dios y nosotros te seguimos. Si tú fueras Noé y hubieras escuchado ese trabajo de Dios, le dirías: Señor, yo creo que en otro momento, yo creo que lo dejamos para el siguiente año. Señor, estoy un poco ocupado ahorita con mis sueños, mis anhelos. Señor, ahorita no te puedo servir. Señor, ahorita es complicado. Algunos pensamos que seguir a Jesús es muy sencillo, pero no es así. Seguir a Jesús es complicado, porque necesitas negarte a ti mismo y entregarte de una manera completa para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Noé sabía que el trabajo de construir un gran barco era imposible en la mente humana, pero nunca en la mente de Dios. Por eso yo te digo en esta noche que aunque la situación que estás viviendo sea imposible en tu mente, Dios en su mente ya lo tiene todo resuelto. Lo único que tenemos que hacer es creer, conectarnos y avanzar. ¿Crees que lo que estás viviendo el día de hoy es más difícil de lo que le tocó a Noé? ¿Cuántas arcas has tenido que construir? ¿En cuántos diluvios has estado? ¿Cuántos días has pasado en medio de animales, mugidos, rugidos, diferentes olores, colores, sabores? Sin duda, tú puedes contestar en esta noche: mucho, demasiadas. He construido muchas arcas. Entonces el día de hoy es el momento de confiar en Dios, que Él lo hará otra vez, que Él proveerá otra vez, que Él estará contigo una vez más. Es el momento de confiar, es el momento de escuchar y es el momento de actuar en el propósito de Dios. Por eso en esta noche yo te digo: conéctate con esos propósitos de Dios y que el Espíritu Santo te enseñe qué es
lo que Él desea lograr en ti. Señor, en esta noche queremos ser obedientes, adoradores, justos. Queremos tener tu favor así como lo hizo Noé. Señor, deseamos recibir ese mandato tuyo y seguir avanzando, seguir adelante. Padre amado, yo sé que tú tienes un plan para la vida de cada uno de nosotros. Tú tienes un plan, el por qué nos estás dando la oportunidad de pasar por este tiempo de confinamiento. El mundo, los psicólogos, la gente, los científicos pueden decir que estamos llegando al borde de la locura, que estamos llegando al borde de nuestros límites humanos. Pero lo que es imposible para la mente humana, tú ya lo tienes resuelto de una manera perfecta. Ayúdanos a esperar en ti. Enséñanos a confiar en ti. Danos la oportunidad, Señor, de comprender cuál es tu propósito y que el siguiente paso en nuestra vida sea conectarnos contigo. Gracias porque somos tus amados. Gracias porque nunca nos dejas, porque nunca nos abandonas, porque siempre estás con nosotros, caminando aún en los momentos difíciles. Por eso te decimos que queremos comprometernos con tus propósitos, con tus planes, porque tú nos has dado promesas hermosas. Señor, perdona nuestra incredulidad. Perdona, Señor, que a veces somos débiles o a veces vemos nuestras fuerzas. Queremos ver tus fuerzas y caminar en ti, y que cada día, Señor, podamos encontrarnos parados sobre la roca, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias por escucharnos en esta noche, gracias por amarnos y gracias por atender a nuestro llamado. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Abraza a tu familia, dale una bendición y que tengas una noche maravillosa.